Buenas noches. Hoy vamos a continuar con álgebra de Boole. Eh, los temas a abordar es las tablas de verdad, continuación y álgebra de Boole, simplificación de función. Como bien decíamos la semana pasada, las tablas de verdad, las funciones, en las tablas de la verdad, las funciones se pueden expresar de forma algebraica mediante una tabla de verdad o en forma canónica. La tabla de verdad muestra los valores de salida de cada combinación de entrada. Las tablas de verdad permiten modelar los sistemas combinacionales. En la clase pasada vimos la representación de una representación en forma canónica, en forma disyuntiva. Hoy vamos a ver el uso de las tablas de la verdad en forma conjuntiva. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de la verdad. Fíjense que tenemos una función x, y, z conformada por tres variables. Esas tres variables, por ser tres variables, nos va a dar, utilizando la fórmula de 2 elevado a la n, donde n es el número de entradas, nos va a dar 8 posibles combinaciones en números binarios, partiendo desde el 0 hasta el 7. Ahora bien, en el caso de cuando queremos obtener la función de salida en forma conjuntiva, vamos a considerar eh, las salidas cuando las salidas son iguales a cero. Ahora bien, para iguales a cero. Cuando estamos trabajando en forma conjuntiva, a diferencia de la disyuntiva, existen los términos se llaman más términos, ¿no? A diferencia de la forma disyuntiva, en donde los términos se conocen como min términos. Fíjense que los más términos aquí están identificados con la letra mayúscula. Aquí tenemos al min término más 0, al min término 1 y así hasta el min término 7. Ahora, fíjense que hay una diferencia notable en cómo yo expreso los más términos. Fíjense que el más término 0 va a ser igual a x más y más z. Una suma de cada literal o cada variable, es decir, en forma complementada a los valores de la entrada. Me explico. Aquí serían x, y, z. Fíjense que aquí lo estamos tomando contrario a los valores de entrada. Vamos a ver el ejemplo extremo. 1, 1, 1, la combinación 1, 1 en la entrada, eso yo lo voy a representar en forma de más términos, en forma de x negado más y negado más z negado. En la forma conjuntiva, como dije, cada uno de los términos formados por todas las variables conectadas mediante operadores OR, una suma, ¿no? Con la variable complementada, se denominan más términos, y siendo la función de conmutación una función A. Entonces, como bien dije, si queremos representar la función de salida en forma conjuntiva, vamos a considerar las salidas cuando sean iguales a cero. Esta salida involucra al más término 1, que es igual a x más y más z negado, al más término 3, que en este caso es x más y negado más z negado, y al más término 5, x negado más y más z negado. Todo eso, fíjense que aquí aparece el más término 1, el más término 3 y el más término 5. Cada una de ellas por medio de la función conmutación AND, una operación AND, que la operación AND no es más que el producto de esas variables que se encuentran ahí. En forma resumida, yo puedo expresar a esta función x, y, z en forma conjuntiva como el producto de los más términos 1, el más término 3 y el más término 5. Ahora vamos, ya que tenemos una idea de lo que representa una tabla de la verdad y cómo podemos
eh, a partir de una función obtener la tabla de la verdad, o teniendo ya la tabla de la verdad, obtener la función, ya sea en forma conjuntiva o en forma disyuntiva, la idea es enlazarlo con el álgebra de Boole mediante el álgebra de Boole. Es decir, yo tengo una función, cualquiera de las funciones por ejemplo, podemos tener la función anterior y debemos simplificarla. Esta simplificación se hace aplicando lo que ya nosotros hemos conocido como el álgebra de Boole. Aquí coloqué en una forma resumida todos los teoremas y postulados que contienen al álgebra de Boole. Tenemos la propiedad conmutativa, en donde tenemos las variables A y B, la suma de las variables A y B va a ser igual a B más A. Por dualidad, acuérdense que vimos la dualidad, lo que sea suma pasa a producto, ¿no? En este caso. Entonces sería A por B es igual a B por A. El elemento neutro, que sería cero más cualquier variable, es igual a A. Y por dualidad, lo que sea cero pasa a ser uno y la suma pasa a ser una multiplicación. Bueno, aquí aparecen expresados cada uno de los teoremas y postulados que nos van a ayudar a hacer la simplificación de una determinada función. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de unas funciones booleanas que nos están pidiendo, que nos piden que las simplifiquemos al número mínimo de literal. Entonces aquí tenemos una función que está expresada en tres variables, la variable A, la variable B y la variable D. Y esa expresión función es igual a A por B negado por D más A por B negado por D negado. Fíjense que B aparece también, este es un literal. Ahora, ¿cómo vamos a proceder a simplificar? Obviamente tenemos que tener una tablita, tenemos que tener conocimiento del álgebra de Boole. Fíjense, voy a tratar de explicarme aquí. En esta expresión podemos utilizar una técnica que nosotros conocemos de matemáticas, que es la factorización. En este caso, existen elementos comunes en ambos términos. Esto está expresado en forma de min término. Fíjense, espera, esto es unos min términos. Entonces, entre estos dos min términos, la variable A y B negado aparecen en ambos términos, min términos. Entonces, yo la saqué factor común y me va a quedar D más D negado. Si nos fijamos, fíjense que lo indiqué en verde, ¿no? De aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tendríamos que ver uno de los postulados de los postulados o teoremas del álgebra de Boole, que en este caso sería el complementario. Si vamos a la tabla, el complementario me dice que A más A negado es igual a 1. Recuerden que estas variables, o sea, los nombres de las variables pueden ser cualquiera, X, Y, XY, cualquier nombre de letra. En este caso, A más A negado es igual a 1. En este caso, se aplicó el complementario y como D más D negado es igual a 1, la función va a ser igual a A por B negado. ¿Cuál es el objetivo de la simplificación de funciones? Recuerden que bueno, ustedes no lo hemos visto todavía, pero la idea de esto es pasarlo a compuertas lógicas, circuitos combinacionales. Aquí, por ejemplo, en este caso, como veremos más adelante, estaría esta función, nosotros en circuitos lógicos emplearíamos lo que se llama una compuerta AND de dos entradas, ¿no? Y para obtener esta función. Ahora, tenemos aquí otra función booleana, también en este caso, fíjense que está expresada en forma de más términos, ¿no? Bueno, obviamente más simplificado que esta, pero fíjense que son más términos. Entonces aquí la función es más complicada y y vamos a buscar una forma de hacer la simplificación. Aquí para hacer la simplificación, aplicamos
El número 3 el distributivo. Si vemos el distributivo, para ver, eh, estaríamos aplicando esto. A por B más C. Aquí, en el ejercicio A, esto que está aquí, que yo encerré aquí, se está encerrado, esto es lo que representa en el teorema la variable A. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, yo voy a multiplicar a A, que en este caso sería A negado más B, por A, y esto que sería A en el distributivo, ¿no? ¿No? A, en este caso sería A más B. A minúscula por A más B sería A minúscula, que en este caso sería A negado más B por A más A minúscula, ¿no? En este caso sería A negado más B por B. Espero que me hayas comprendido. Entonces, al realizar la multiplicación de los elementos que están ahí presentes, A negado por A, aplicando la propiedad distributiva, B por A negado por B, A negado por B, y B por B negado. Entonces, fíjense que aquí aparecen algunos elementos, algunos min términos que yo puedo simplificar. ¿Aplicando qué? Aplicando el término, aplicando el 5 al complementario y el 6 de idempotencia. El término 5 es, en este caso, A por A negado es igual a 0. A negado por A va a ser igual a 0. Y B por B me va a quedar igual a B. Entonces, 0 me va a quedar A más B, A negado por B, más B, perdón. Esta expresión que está resultando hasta aquí se puede seguir simplificando. En este caso, se tomó como factor común el término B en estos dos mil términos y quedaría entonces A más A negado más B. Ya sabemos que A más A negado es igual a 1, por tanto B quedaría B más B. Y esto aplicando el de la indepotencia, eh, B más B es igual a B. Ahora aquí vamos a trabajar con esta expresión que contiene que se simplifica por medio del teorema de De Morgan. Vamos a repasar un poquito lo que dice el teorema de De Morgan. El teorema de Morgan me dice que la suma de A más B negada o complementada va a ser igual al producto de A negado por B negado. Y la forma dual de ese teorema de De Morgan me dice que la multiplicación de dos variables, en este caso A, B, negadas o complementadas, como ustedes la quieren llamar, va a ser igual a negado más B negado. Entonces, ya conociendo ese teorema, voy a tratar de explicar esto aquí. Tenemos una función expresada que contiene tres variables. A las variables A, B y C, algunas de ellas complementadas y otras no. Fíjense que la expresión dice así: A por B negado más C, toda esa expresión negada. Aplicando una de las formas del teorema de De Morgan, fíjense que aquí esto sería A minúscula, ¿no? Yéndonos a la fórmula que está planteada por allá, más C. Entonces, este más pasa a ser una multiplicación y yo voy a negar cada uno de esos min términos. En este caso voy a negar tanto A por B negado, fíjense, aquí está la negación, por C negado. ¿Qué es lo que va quedando aquí? Fíjense, al aplicar en estos términos que contienen tanto A como A B negado, está negado nuevamente, se aplica nuevamente el teorema de De Morgan.
Este producto, al aplicar el teorema de De Morgan, me va a quedar una suma. La A va a quedar negada y la B va a quedar negada dos veces. La C queda igual. Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Eh, A va a quedar igual, pero B, yo estoy aplicando el teorema de la involución que me dice que la negación, una variable negada una vez, negada dos veces, va a ser igual a la variable. En este caso, la variable B fue negada dos veces y entonces va a quedar igual a B. Eh, Aquí aplicó la propiedad distributiva, es decir, A negado por C más B por C negado. Esto, si quisiéramos implementarlo con compuertas lógicas, quedaría una compuerta OR de dos entradas, conteniendo tendríamos que trabajar con una compuerta OR de dos entradas y también con compuertas AND. Aquí tenemos otro ejemplo de una función booleana, en donde debemos aplicar el teorema de De Morgan. Fíjense que la forma de visualizar, en este caso, la expresión, estamos utilizando el literal, no la barra. Aquí yo pude haber colocado A barra, ¿no? Sobre la A una barrita, y significa lo mismo. Entonces, en esta expresión tenemos dos más términos. Uno de ellos es A negado más C por el más término B más D negado. Ese producto, por decirlo así, está también negado, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de De Morgan, este producto va a pasar a ser una suma y yo voy a pasar a negar cada uno de estos más términos. Aquí, A negado más C negado más B más D negado negado. Aquí debo aplicar nuevamente el teorema de De Morgan y esta suma va a ser un producto, va a pasar a ser un producto ahora y voy a negar A negado por negado otra vez por por C negado. Aquí aplico nuevamente el teorema de De Morgan y al aplicar el teorema de De Morgan, esta suma va a pasar a ser un producto y B va a quedar negado y D negado dos veces. Entonces, ya vimos en el ejercicio anterior que la negación de una variable dos veces, el resultado va a ser igual a la variable. En este caso, la variable va a ser A. A negada dos veces va a ser igual a C por C más B negado por D negado dos veces va a quedar igual a D. Bueno, espero que me haya comprendido esta explicación, que es básica para la simplificación de funciones utilizando el álgebra de Boole. Feliz noche.